Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Suenan Timbre, la palabra que camina. En este programa vamos a hablar del despliegue militar impresionante que ha iniciado Estados Unidos en el Caribe. ¿Qué significa este despliegue? Vamos a conversar de las elecciones en Bolivia, del nuevo escenario político que se presenta tras los resultados esperados de las elecciones en Bolivia, donde iba a ganar la derecha. Vamos a hacer algunos comentarios sobre los incendios terribles, tremendos, que están azotando a España y la incapacidad y negligencia de quienes tenían que tomar medidas. Vamos a hablar de la economía colombiana, de cuál es el estado de la economía bajo el gobierno o durante el gobierno de Gustavo Petro. Y también vamos a conversar o a comentar un poco sobre el significado de la libertad que le han dado a Uribe. O, mejor dicho, para que se entienda claro, no es la libertad definitiva, es el derecho que le han reconocido de seguirse defendiendo en libertad porque el juicio sigue y condenado sigue. Y vamos a recordar a Federico García Lorca. Son las cosas de Suenan Timbres, la palabra que camina. Denunciamos la presencia de fuerzas militares, navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a la corrupta agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz, ha denunciado Bruno Rodríguez, canciller de la República de Cuba. Una denuncia que refleja el peligroso ambiente que se vive hoy en el Caribe ante la escalada intervencionista de Donald Trump en la región. Una escalada intervencionista amenazante con el pretexto, óigase bien, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Donald Trump busca someter y humillar a toda América Latina y el Caribe, de la misma manera
de la misma manera que tiene sometida y humillada a la Unión Europea. El portal español La Red dice esta semana en un interesante editorial: Estados Unidos anunció el despliegue de una gran fuerza militar en las aguas del sur del Mar Caribe, cerca de Venezuela. 4.000 soldados, 3 buques, un submarino nuclear, aviones de reconocimiento, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles. La operación busca, supuestamente, detener el flujo de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Donald Trump dice estar dispuesto a usar todo su poder para llevar ante la justicia a los responsables del narcotráfico, afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro es un narcorrégimen y que el presidente venezolano es un narcotraficante fugitivo por quien ha ofrecido una recompensa de $50 millones. Recordemos que hace pocos días la Oficina de Lucha contra las Drogas de las Naciones Unidas, óigase bien, de las Naciones Unidas, ha certificado que Venezuela es un país libre de producción y tráfico de drogas desde hace 15 años. No sería la primera vez que Estados Unidos recurre a la narrativa del narcotráfico como argumento de intervención. En Colombia, el llamado Plan Colombia significó durante 20 años una fuerte militarización del país con asesoría de los Estados Unidos, que nunca paró el negocio de la droga, pero sí consolidó la presencia de Estados Unidos en la región. Venezuela aparece ahora bajo el mismo esquema: criminalizar a un gobierno incómodo para justificar un despliegue armado. Estas afirmaciones se suman a la larga lista de presiones y amenazas que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, que incluyen un intento de magnicidio con un dron explosivo, el desembarco de mercenarios en las playas venezolanas con el objetivo de asesinar a Maduro, y el intento de irrupción de mercenarios desde la frontera con Colombia con la anuencia del presidente de entonces, Iván Duque. Estos hechos suceden en un momento de máxima tensión y polarización en América Latina, donde las presiones de Estados Unidos no cesan en contra de gobiernos que no ceden ante sus designios y chantajes, prendiendo las alertas de una posible agresión armada como resolución de esta escalada contra el gobierno de Nicolás Maduro, también un poco contra el gobierno de Gustavo Petro y contra cualquier intento soberanista en América Latina. Ante la presencia agresiva de ese despliegue militar norteamericano cerca a sus fronteras, a las fronteras de Venezuela, el gobierno venezolano anunció la movilización de 4.500 milicianos preparados para enfrentar cualquier agresión armada en el territorio. Venezuela no va a ser un puerto fácil para el desembarco de los marines norteamericanos. Lagrimier de las fumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa. Mi
mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya montarás. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial. Zapamates ya se vistieron, como en Cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montarás. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montarás. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es montarás. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es montarás. Vuelve a tu canto de turpial. Y como estaba previsto, la derecha ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia. Aunque, como dice el movimiento indígena que lidera Evo Morales, aún no hay presidente. Lo que es verdad, habrá una segunda vuelta. Aunque también puede estar indicando el movimiento indígena que viene una etapa de desconocimiento popular del gobierno y de fuertes movilizaciones. Evo Morales ha expresado que, aunque las elecciones fueron antidemocráticas y le impidieron el derecho a participar, ellos reconocen el resultado. A la segunda vuelta van a ir el hasta hoy senador derechista Rodrigo Paz Pereira y el ultraderechista expresidente Jorge Tuto Quiroga, de ingrata recordación. El histórico movimiento MAS y EPS solo tendrá un parlamentario. Este movimiento fue fundado por Evo Morales y el movimiento indígena, y es un amplio frente de organizaciones indígenas, campesinas y populares. En la disputa entre Evo y el presidente Arce, Arce, se quedó con las siglas del movimiento, pero sin el movimiento. Las bases sociales y populares dirigidas por Evo Morales llamaron al voto nulo, que fue la gran sorpresa de las elecciones al alcanzar un poco más del 20% de los votos, que podría, al final de los recuentos, ubicarse como la segunda votación de las elecciones. Lo que llevó a Evo Morales a decir, medio en broma y medio en serio, que la segunda vuelta tendría que ser entre Paz Pereira, que llegó primero, y el voto nulo, que quedaría de segundo.
El escenario boliviano muestra una débil victoria de la derecha. La desaparición de quienes se enfrentaron a Evo Morales y al poderoso movimiento indígena y campesino, y a la confirmación de lo que muchos llaman el evismo. Evo Morales y la dirección del movimiento están contentos con los resultados, pues señalan que los daban por desaparecidos y que han mostrado que tienen la fuerza suficiente para la resistencia al nuevo gobierno y a la reconquista del poder, y que lo que ha habido es un voto de castigo al gobierno, a los que negaron participar en elecciones al movimiento indígena y campesino, a quienes ellos dicen traicionaron al movimiento indígena, y que este escenario de lucha, este escenario político en Bolivia, coloca nuevamente las posiciones en una lucha, en una confrontación del movimiento popular indígena y campesino contra los sectores neoliberales, y que se sienten con la fuerza suficiente, con la convicción suficiente para dar esa pelea y ganarla. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz inquietud. Bolivia, quiero pegar un grito de liberación después de un siglo y medio de humillación. Bolivia, quiero pegar un grito de liberación Después de un siglo y medio de humillación. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, Donde felices los niños irán a jugar.
En la falda de tu cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Arde España, sigue ardiendo. Y también arde la indignación de la ciudadanía frente a la irresponsabilidad de las administraciones que debían haber desarrollado políticas para la prevención de los incendios, haber fortalecido los cuerpos de bomberos y a otras instituciones encargadas de actuar en los momentos de las emergencias, de los incendios. León arde por los 4 costados, Zamora ha sido arrasada con 2 muertos, Palencia y Ávila también han sufrido importantes incendios. El Partido Popular ha desmantelado, precarizado y privatizado los operativos de prevención y extinción, dice el dirigente político Pablo Fernández. En Ourense, la policía arremetió violenta y brutalmente contra la manifestación de los bomberos que reclaman mejores condiciones salariales y laborales, porque frente al trabajo tan duro que tienen que realizar, sus salarios son precarios, sus condiciones laborales son precarias. El diputado andaluz Juan Antonio Delgado Ramos hace fuertes críticas a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, por su negligencia frente a la oleada de incendios y, ante todo, por no haber impulsado políticas de prevención y por el maltrato salarial que en Andalucía también reciben los bomberos, algo que sucede en todas las regiones de España gobernadas por la derecha. Para quienes es más urgente, más importante, invertir en la promoción de la tauromaquia que en la prevención de los. Ayer veíamos unas imágenes muy ilustrativas aquí en Andalucía que daba vergüenza en todo el estado. Es el bocadillo que enseñaba un bombero lo que le había proporcionado el gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que esa imagen es la más ilustrativa de lo que a Moreno Bonilla le preocupa. Los bomberos, los trabajadores y las trabajadoras, los incendios, que no ha aparecido en ninguno. Hace más de un mes en el Parlamento de Andalucía se debatía una iniciativa para dignificar a los trabajadores, a los bomberos, a las bomberas en el Parlamento de Andalucía, para que se le deje de ningunear, para que se reconozca su antigüedad. ¿Alguien se imagina que unos trabajadores públicos tengan la antigüedad sin reconocer desde hace 16 años, pidiendo medios? Porque al final, como dicen los bomberos, los fuegos se apagan en invierno.
Y precisamente lo que ha estado haciendo Moreno Bonilla en invierno es echando gasolina, porque cuando no pone medios, cuando no hay una plantilla fija, cuando solo te acuerdas de los bomberos en verano, cuando hay fuego, pero cuando no te acuerdas de los bomberos, de los profesionales, de los trabajadores, cuando hay que prevenir, que es justamente en invierno, lo que estás haciendo es echar gasolina. Señor Moreno Bonilla tiene que dar la cara, que esté pasando lo que está pasando en Andalucía con todos los incendios y que nadie sepa dónde está el señor Moreno Bonilla. Hay que tener la cara muy dura y ser un sinvergüenza. Y lo digo así, porque el presidente de la Junta de Andalucía, lo primero que hizo, o una de las primeras iniciativas que llevó a cabo, fue rebajarle, quitarle el impuesto a 20.000 millonarios. Yo me acuerdo perfectamente. Y subirse el sueldo. Y usted se puede subir el sueldo, pero cuando están las duras también tiene que estar en el tajo, tiene que estar dando ejemplo y tiene que poner medios los que necesitan. Se ha dicho aquí antes, es decir, lo que tú no puedes poner una furgoneta, que es a lo que se está refiriendo todo el mundo, una furgoneta para apagar incendios. Esto es como si ponemos un turismo por una playa persiguiendo a narcotraficantes. Es decir, bueno, pues esto es lo que está pasando. Se están poniendo, en vez de 4x4, se ha puesto una furgoneta que no sirve absolutamente para nada. Se están mandando a bomberos a apagar fuego sin los EPIs. Se están mandando sin los medios necesarios para hacer su trabajo. Y por lo tanto estamos poniendo en juego la vida de los profesionales. Pero es que además el gobierno de Moreno Bonilla maltratando, pisoteando y haciendo lo único que sabe hacer, que es cuando llegan al gobierno es para hacer negocios, para desmantelar lo público, para desmantelar la sanidad pública, para desmantelar la educación y también para desmantelar, como estamos viendo ahora mismo, los servicios de emergencia y concretamente los bomberos. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en el Parlamento de Andalucía en septiembre. Ya hemos pedido la comparecencia urgente del presidente de la Junta de Andalucía y del consejero de Presidencia para que comparezca de forma urgente para que dé explicaciones sobre el desmantelamiento y sobre todo lo que se rodea a la política de prevención de incendios forestales. Nada más y muchas gracias. Viendo tantas negligencias e irresponsabilidades, hay que reflexionar. Y esto tenemos que hacerlo electoralmente, pensando electoralmente, que es imposible, que es casi imposible esperar otras actitudes y otras decisiones en temas estos como de los incendios y las prevenciones de parte de quienes niegan el cambio climático y tienen pensamientos políticos e ideológicos absoluta y totalmente medievales. Hablemos de la economía colombiana. La economía colombiana va bien. Y no lo dice solamente el gobierno, ni lo dice el pacto histórico solamente. Lo escuchamos de Leonardo Villar Gómez, gerente general del Banco de la República. Una institución no solo completamente independiente del gobierno, sino que incluso es cuestionada por el propio gobierno de ser parte de la oposición. El desempeño de la actividad productiva y el desempeño del mercado laboral están bastante bien y mejor incluso de lo que preveíamos, que ya era bueno. El crecimiento de la economía para este año lo está proyectando el equipo técnico del banco en 2.7%. Obviamente uno quisiera que fuera más,
pero eso es bastante más alto que el promedio para América Latina, que están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2.2. O sea, el Fondo Monetario pronostica para América Latina un crecimiento de 2.2%. Para Colombia, nosotros estamos pronosticando 2.7%. Es un crecimiento mucho mayor que el de los años anteriores y, repito, mayor que el promedio de América Latina. El empleo está creciendo con una dificultad importante, y es que está creciendo básicamente con empleados por cuenta propia más que por asalariados. El crecimiento del consumo ha impulsado mucho las ventas del comercio y está ayudando a que el empleo esté comportándose bien. Desde ese punto de vista, las perspectivas de corto o mediano plazo son relativamente buenas. Donde hay un riesgo, primero en que la inflación, que viene bajando y que ha permitido bajar las tasas de interés, que es un elemento muy importante para que el comercio se estimule, para que estemos viendo esos buenos resultados, pues si la inflación no sigue bajando y no llega hacia la meta, pues va a ser más difícil que la tasa de interés baje. Y hace que tengamos que ir con mucha cautela para poder mantener la dirección, de que vamos bajando la tasa de interés. Lo que no quisiéramos, o lo que queremos evitar, es que bajemos la tasa de interés y estemos diciendo dentro de 1 o dentro de 2 meses tenemos que revertir esa situación y volver a subir la tasa de interés. Eso sí sería un golpe muy fuerte para las expectativas. Entonces, eso lo estamos evitando. Y por otro lado, hay circunstancias complejas en la economía que generan incertidumbre. La verdad verdadera es que son positivos los resultados económicos del gobierno de Gustavo Petro en cifras incuestionables que tienen que ver con la reducción de la pobreza, reducción del desempleo, reducción grandísima de la inflación, aumento de las exportaciones, reactivación de la producción agropecuaria, aumento considerable del turismo nacional e internacional y otros indicadores, entre ellos la inversión extranjera. Igualmente son notorios y son grandes los avances en la cobertura de la salud y la educación en todo el país, en toda Colombia, y especialmente en las regiones históricamente marginadas. Y la joya de oro del gobierno, la entrega de tierra a miles de familias campesinas que habían sido víctimas de la violencia, del desplazamiento forzado, del despojo de sus tierras o de la pobreza de siempre en las zonas agrarias, en las zonas campesinas e indígenas. Gustavo Petro está desarrollando una moderna reforma agraria inédita que está cambiando el histórico panorama de la propiedad y del uso de la tierra en Colombia. Hay dificultades y hay lagunas, por supuesto. Hay inconformidad con ciertos nombramientos, hay fuertes disputas públicas entre integrantes del gobierno. Al presidente Gustavo Petro se le suele ir la mano en muchos comentarios por las redes sociales. Pero el panorama es positivo y en desarrollo, en crecimiento. Colombia no cayó en el desastre, el caos, la ruina y la hambruna que vaticinaba la derecha en tiempos de campaña. Las cosas hay que decirlas como son y así son. Hablemos un poco del tema de la libertad otorgada a Álvaro Uribe mediante una tutela que le reconoce ese derecho. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe recientemente fue condenado en un fallo de primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que ha ordenado que Uribe pueda gozar de libertad, que no es que estuviera tampoco no gozando de ella. Uribe, en condiciones de prisión domiciliaria, estaba actuando
como una persona totalmente libre, haciendo reuniones todos los días en su casa, dando declaraciones por los medios de comunicación a toda hora y andando por su latifundio, que es inmenso, inmenso, inmenso. Ahora Uribe, de acuerdo a la decisión del tribunal, podrá esperar en libertad o seguir en libertad que se resuelva la apelación de la condena que le fue impuesta. Una apelación que podría ser de ratificación de la condena, modificación de la misma o de absolución del presidente. Condenado por delito de fraude en proceso judicial y de manipulación, compra de testigos en contra de otra persona. El senador Iván Cepeda, que es la víctima en este caso de manipulación y compra de testigos, ha expresado lo siguiente. Que nosotros, desde las víctimas en este proceso, siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto, respetamos esta, mas no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones. Ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos, respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente. Y el abogado Miguel Ángel del Río, del equipo jurídico de la defensa de Cepeda, expresó. El tribunal entonces acoge la tesis propuesta por la defensa y decide entonces revocar esa decisión por parte de la juez 44 y dejarlo en libertad hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá tome una decisión sobre el recurso de apelación relacionado precisamente ya con el aspecto de valoración de la responsabilidad penal. Sin embargo, más allá del respeto que cualquier ciudadano y nosotros los litigantes debemos tener por la administración de justicia, acá nosotros como representantes de víctimas no estamos de acuerdo con esa decisión. Y no estamos de acuerdo con esa decisión por una razón, porque la acción de tutela es un ejercicio subsidiario. ¿Qué significa ese término técnico? Significa que en la medida en que estén desarrollándose actividades procesales ordinarias, pues entonces la acción de tutela se antojaría improcedente. Significaría que bastara que tengamos una decisión de segunda instancia para ahí sí acudir a las vías constitucionales. Para nosotros y dentro del traslado de los argumentos frente a la acción de tutela por parte de la defensa, consideramos que esa tutela debía haber sido declarada improcedente precisamente por el elemento de subsidiariedad. Es decir, que como está en trámite un recurso de apelación, hasta tanto no se desate, pues no habría entonces necesidad de acudir a la acción constitucional. El tribunal consideró que sí era válido la intermediación constitucional y por eso entonces protege los derechos de Álvaro Uribe Vélez. Pero valga la pena hacer una claridad. Álvaro Uribe Vélez con esta decisión queda en libertad, pero sigue vigente la decisión de primera instancia que lo condenó a 12 años. Simplemente está o queda suspendida hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá se manifieste sobre el recurso de apelación. Recordemos que la defensa interpuso el recurso de alzada con ocasión a los argumentos de la juez 44 y nosotros entonces tendremos hasta el día jueves para radicar nuestros argumentos del traslado de no recurrentes, que es la posibilidad que tienen los que no han apelado de enfrentar los argumentos tanto de la Procuraduría como de la defensa
para que el Tribunal Superior de Bogotá los valore de manera profunda y rigurosa. Y es esa la decisión que entonces tendremos que esperar en un principio con la privación de la libertad de Álvaro Uribe Vélez, hoy con la decisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que considera que esa o ese desarrollo debe enfrentarlo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en libertad. Estamos valorando también las posibilidades de impugnar la decisión para que sea entonces la Corte Suprema de Justicia que establezca con lo relacionado sobre el debate de la libertad si se debe confirmar o revocar la decisión por parte del juez de tutela, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá. Estamos entonces en valoraciones con toda la representación de víctimas para establecer qué o cuál decisión es la más adecuada. Repito, estamos absolutamente convencidos que desde el punto de vista del trámite procesal, es decir, con relación a la valoración probatoria sobre la responsabilidad penal del condenado, hemos dado una batalla muy rigurosa que junto con la Fiscalía General de la Nación se logró convencer a la juez 44 de los elementos de convicción traídos a juicio. Y que este debate sobre la libertad es un debate accesorio y diferente a lo que estamos en este momento en juego. Esperemos entonces que el Tribunal Superior de Bogotá, con relación precisamente a la responsabilidad penal, tome una decisión rigurosa, sesuda, coherente con el debate que se ha dado al interior del expediente y que finalmente se logren los objetivos propuestos por la representación de víctimas, por la Fiscalía General de la Nación. Y mientras tanto, entonces, el condenado hoy estará en libertad hasta tanto se establezca por parte del tribunal con relación al recurso de apelación las particularidades sobre el tema de la sanción penal, fundamentalmente en lo atinente a su privación inmediata o a la suspensión de la misma con ocasión a la intervención de los recursos. Sé que es un tema muy técnico, sé que es un tema que puede de alguna manera generar grandes inquietudes por parte de la opinión pública, pero aquí fundamentalmente lo que esto advierte es que muy al contrario de lo que ha manifestado además todo el uribismo y el propio Álvaro Uribe Vélez, existen garantías dentro de la Administración de Justicia fundamentales precisamente para darle desarrollo a la teoría del respeto de las garantías procesales. Y que no es, como lo ha advertido el condenado Álvaro Uribe Vélez, una persecución política. El crimen fue en Granada, poema de Antonio Machado, en la voz de Víctor Clavijo. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: «Ni Dios te salva». Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el eco de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban, hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien, contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se les vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño, en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. A las 5 de la tarde del 16 de agosto de 1936, los fascistas detuvieron al poeta Federico García Lorca y en la madrugada del 18 de agosto los fusilaron. 89 años después, Federico García Lorca sigue vivo. Sigue vivo en el corazón antifascista del pueblo español y del mundo. Y sigue vivo en las luchas contra la impunidad y contra el olvido de los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Del poeta Pablo Neruda es esta oda a Federico García Lorca. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos. Y se pueblan de pluma los ángeles heridos y se cubren de escamas los pescados nupciales y van volando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre y tragan cintas rotas y se matan a besos y se visten de blanco. Cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacude las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, me moriría por lo dulce que eres. Me moriría por los lagos rojos en donde en medio del otoño vives con un corcel caído y un dios ensangrentado. Me moriría por los cementerios que como cenicientos ríos pasan con agua y tumbas de noche entre campanas ahogadas. Ríos espesos como dormitorios de soldados enfermos que de súbito crecen hacia la muerte en ríos con números de mármol y coronas podridas y aceites funerales. Me moriría por verte de noche, mirar pasar las cruces anegadas de pie llorando, porque ante el río de la muerte lloras abandonadamente, heridamente, lloras llorando, con los ojos llenos de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Si pudiera de noche perdidamente acumular olvido y sombra y humo sobre ferrocarriles y vapores, con un embudo negro mordiendo las cenizas, lo haría por el árbol en que creces, por los ruidos de aguas doradas que reúnes y por la enredadera que te cubre los huesos, comunicándote el secreto de la noche. Ciudades con olor a cebolla mojada esperan que tú pases cantando roncamente, y silenciosos barcos de esperma te persiguen y golondrinas verdes
hacen nido en tu pelo. Y además caracoles y semanas, mástiles enrollados y cerezas definitivamente circulan cuando asoman tu pálida cabeza de 15 ojos y tu boca de sangre sumergida. Si pudiera llenar de hollín las alcaldías y sollozando derribar relojes, sería para ver cuándo a tu cara llega el verano con los labios rotos. Llegan muchas personas de traje agonizante, llegan regiones de triste esplendor, llegan arados muertos y amapolas, llegan enterradores y jinetes, llegan planetas y mapas con sangre, llegan buzos cubiertos de ceniza, llegan enmascarados arrastrando doncellas atravesadas por grandes cuchillos. Llegan raíces, venas, hospitales, manantiales, hormigas, llega la noche con la cama en donde muere entre las arañas un húsar solitario. Llega una rosa de odio y alfileres, llega una embarcación amarillenta, llega un río, llega un día de viento con un niño. Llego yo con Oliverio, Nora, Vicente, Alessandre, Delia, Maruca, Malva Marina, María Luisa Hilarco, La Rubia, Rafael Ugarte, Cotapo, Rafael Alberti, Carlos, Bebé, Manolo Altolaguirre, Molinari, Rosales, Concha Méndez y otros que se me olvidan. Ven a que te corone, joven de la salud y de la mariposa, joven puro como un negro relámpago perpetuamente libre. Y conversando entre nosotros, ahora, cuando no queda nadie entre las rocas, hablemos sencillamente como eres tú y soy yo. ¿Para qué sirven los versos si no es para el rocío? ¿Para qué sirven los versos si no es para esa noche en que un puñal amargo nos averigua, para ese día, para ese crepúsculo, para ese rincón roto donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir? Sobre todo de noche hay muchas estrellas, todas dentro de un río, como una cinta junto a las ventanas de las casas llenas de pobres gentes. Alguien se les ha muerto. Tal vez han perdido sus colocaciones en las oficinas, en los hospitales, en los ascensores, en las minas. Sufren los seres tercamente heridos y hay propósito y llanto en todas partes. Mientras las estrellas corren dentro de un río interminable, hay mucho llanto en las ventanas. Los umbrales están gastados por el llanto. Las escobas están mojadas por el llanto que llega en forma de ola a morder las alfombras. Federico, tú ves el mundo, las calles, el vinagre, las despedidas en las estaciones, cuando el humo levanta sus ruedas decisivas hacia donde no hay nada, sino algunas separaciones, piedras, vías férreas. Hay tantas gentes haciendo preguntas por todas partes. Hay el ciego sangriento y el iracundo, y el desanimado, y el miserable, el árbol de las uñas, el bandolero con la envidia a cuestas. Así es la vida, Federico. Aquí tienes las cosas que te puede ofrecer mi amistad, de melancólico varón varonil. Ya sabe por ti mismo muchas cosas, y otras irás sabiendo lentamente.